para todos, nosotros somos Dementes Racionales, estamos de vuelta para ustedes, extrañándolos muchísimo. Fueron un par de meses más o menos que dejamos de grabar. Sí, 2 meses aproximadamente. 2 meses. Y nada, pues estamos acá como haciendo un pre-episodio para hablarles cómo nos fue en esos 2 meses de descanso, como que analicemos qué ha pasado y bueno, también contarles un poquito lo que se viene. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? Bien, contento por volver a retomar estas jornadas que siempre son muy chéveres. Los extrañaba, muchachos. Se le Mucho. cortó la voz y todo. De verdad. Hacía falta. Sí, hace falta. Sí, pues ahorita vamos a hablar un poco de cómo han cambiado nuestras dinámicas desde lo personal y lo laboral y otras cosas. Hasta hay cambios de look, ¿no? Por ejemplo, Sergio se calvió, El arete de Dani. el arete de Dani. La El camisa de piercing en el Camilo. ombligo. El piercing en el ombligo de Camilo. Todos cambiamos. Es un proceso. es todo un Y en los proceso. pezones. Camilo entró a clases de pool dance. Ah, sí. Es cierto. Le queda. Pues digamos que, bueno, chévere compartir estos espacios de nuevo que anteriormente, pues con todo esto tampoco estaba permitido, ¿no? No podíamos salir de la casa, las cuarentenas, entonces el hecho de volver y poder compartir y que, digamos, ya no tengamos que tener horarios estipulados para hacerlo, pues hace parte de la nueva normalidad, ¿no? Y pues chévere. ¿Ustedes creen que la gente sí cambió con el tema de la nueva normalidad, que la pandemia nos iba a cambiar, nos iba a enseñar un montón de cosas? ¿Eso sí es verdad o no? Sí, no. Es relativo. Que no, como todo lo de Yo no he cambiado. puta, es Fajardo. Es el Fajardo del podcast, pero continúa. Hay ciertas cosas que yo sí digo que cambiaron. Un ejemplo, lo del teletrabajo. Yo digo que muchas empresas ya lo adoptaron. Muchas al comienzo, pues como por reglamentación y porque era la única opción que tenían. Pero pues ya después de la pandemia, creo que con o sin COVID, ya muchas empresas ya adoptaron el modelo de teletrabajo como Claro, algo marica. Yo creo permanente. Que se va a se quedar. ahorraron, Sí, eso ya se dieron queda. cuenta que ahorraban lucas, porque entonces ya en infraestructura no voy a gastar más, los dejo trabajando desde la casa, en todas las operaciones que se puedan hacer desde la casa, no gasto servicios, no gasto en tinto, claro, se ahorran harto. Y es un modelo muy europeo, ¿sí? De países de primer mundo pagan es por productividad, no por cumplir un horario. Total. Exacto. Tú tienes que hacer una nómina, mira, me la entregas en 30 días necesito o en para 8 tal días, día, yo te pago lo exacto. mismo. Eso hace a las personas más productivas. Y pues en muchas ocasiones las personas también están más a gusto con eso porque le permite tiempo para compartir con aquellos que tienen hijos, para dedicarse a sus hobbies. Entonces, esa parte yo podría decir que sí cambió, que va a ser algo permanente. Pero hay otra parte que, digamos, no ha cambiado o volvió, que, digamos, es como, no sé, la sociedad, como Sí, las yo iba a ese aglomeraciones, punto, esa weón, vaina como no- que durante la pandemia y sobre todo la parte dura de la pandemia era como muy existencialista y que esto nos va a cambiar a todo el mundo, que vamos a valorar mucho más las cosas, no sé qué. Yo la verdad veo como que la dinámica social pues es la misma mierda de antes de la pandemia, a diferencia de un tapabocas, pero el resto como que pues pasan muchas cosas que pasaban antes de la pandemia, ¿no? Y como que sí hubo una época así de la pandemia dura que era re existencialista la vaina, ¿no? Como que de todos vamos a salir adelante y no sé qué. Porque es que al comienzo cuando empezó uno veía, lo que pasó por allá en China, lo que está pasando en Oriente, ya después de un tiempo acá, que es que un tío, que es que el vecino, ya digamos los casos de COVID y pues los casos mortales se hicieron mucho más cercanos. Yo creo que de una u otra forma, pues, como dice Jaime, a todos nos volvió como un ¿Ya todos poco están más- vacunados? Exacto, todos vacunados. Sí. Usted ya se puso No, yo menos ya. Camilo, véalo. Camilo es antivacuna, sí. No quiere que le implanten el chip. Por lo del FDI, claro. El rayito homosexualizador. Yo pienso que estamos es normalizando. Jaime dice como yo siento que la sociedad sigue igual, pero no, yo siento que es eso, como que ya nos habituamos. Aquí deberíamos tener tapabocas, por ejemplo, porque por la distancia. Pero yo sí veo a mucha gente cogen el cajero, huevón, y lo llenan de alcohol después de que sacan plata o cualquiera. O sea, se van a Pero- sentar en una silla y también la llenan de Pero alcohol. digamos, no pueden Eso es ser sensibilizar. comportamientos
quizá un poco obsesivos que digamos... Pero hay mucha gente que lo está teniendo. Sí, claro, yo no digo que sea funcional. Exacto, pero no es... O sea, se deberían también haber adoptado antes de la pandemia por, entre comillas, sentido común. Que si hay cuántas personas, cuántas manos no manipulan un cajero al día. Pero es que usted no pensaba eso. Ahora, exacto. Ahora se es consciente de... Exacto, pero no es que exista un nuevo peligro, sino que, digamos, nos volvimos más conscientes de ese tipo de situaciones. Han existido siempre, solo que pues ahora ese es el famoso. Le hicieron más merchandising. Y pillen que con la reapertura, pues de todas las discotecas y todo, pues yo ya comencé a trabajar también como DJ. Y yo dejé de trabajar como DJ más o menos unos 15 meses. Y el primer día que volví como a retomar y que ya me llamaron como a trabajar, pues yo llegué con mis equipos y con el tapabocas así súper juicioso y todo. Y yo llego al bar y ya nadie sin tapabocas. ¿Ese fue el día ni nada. que yo fui? Ese fue el día que usted fue. Exacto. 3, que se 4... rumbió con un negro. No, ese fue el otro día. Yo hubiera visto las paredes y el techo cómo escurría sudor. Yo creo que eran 500, 600 personas. 500, ¿Sabes dónde estaban metidos? Era un bar swinger de ellos. No, la rumba estuvo una chimba, pero sí. a mí me dio muy duro esa vez porque pues era la primera después de más de 15 meses. Lo que decía uno siempre con su alcoholcito para todos lados. Yo era de esos, güey. ¿Se acuerdan cuando al comienzo íbamos a comer y yo echaba alcohol en todo, no sé qué? Pero ustedes no creen, o una idea que yo me pude haber generado, que ese tipo de aglomeración o de antivacuna o es que yo soy más resistente, son comportamientos que se dan mucho o se dan mayormente en la gente pues más joven. Pues es que yo lo veo más por la excusa o digamos cuando estaba todo el tema de la pandemia fuerte, pues uno veía los casos de las fiestas clandestinas y 80, 100 personas en un lugar, entonces mucha gente no fue consciente del riesgo que estaba pasando, hasta que ya no tuvieron como un familiar o un vecino cercano que muriera, claro. Y todavía hay mucha gente, hay gente que todavía sigue pensando en que yo no me vacuno porque yo no creo en eso y hay otras realidades, porque nosotros que estamos dentro de un ámbito laboral y profesional como organizado, digamos dentro de lo legal, en nuestro trabajo con las personas que yo he mantenido, ellos prácticamente siguieron su vida normal. O sea, ellos no estuvieron aislados en casa, seguían montando en bus, seguían teniendo que atender personas y pues también son como paralelos o puntos de vista totalmente diferentes. O sea, nosotros lo sentimos de una manera y ellos lo ven de otra manera. Además, digamos que, como dice Dani, ¿sí? Nosotros que tenemos unas condiciones laborales, legales, ¿sí? La informalidad no da espera. No, paila, marica. Yo por lo menos, acuérdense la primera cuarentena, yo creo que esa fue la cuarentena. Que se acabó el papel. Que cuando se acabó el papel y toda esa... Yo digo, ahí todo el mundo... Pues no todo el mundo, pero digamos, entre comillas, juicioso. Pero ya después decirle a una persona que tiene que ir a trabajar y a rebuscarse el sustento diario, que ese guardado 15 días y no es podían, muy berraco. Pues el sistema económico no lo da. No lo soporta, exacto. Sí, volviendo como a la experiencia que yo les digo, bueno, entonces esa primera vez como de la fiesta, claro, había un montón de gente y todo, y como los primeros 10 minutos yo me sentí re incómodo, ya después se me olvidó que existía esa mierda, ¿sí? Sí, de acuerdo. Fue así, marica, como, y lo que les digo, yo venía pues de estar mucho tiempo guardado y todo, entonces como que fue el choque, y nada, ya ahorita toco cada fin de semana, estoy en la música y esa aglomeración, ¿sí? Y les doy beso a todos. Beso de 3. Pero siento que lo hice de una manera responsable porque cuando yo arranqué ya todos estaban vacunados y fue el motivo por el que yo arranqué como a trabajar en eso, porque el nivel de exposición es muy alto, ¿sí? Sí. Entonces ya mis papás, mi suegra, como las personas que yo veía más vulnerables, todos estaban vacunados y ahí fue que tomé la decisión de arrancar. Incluso yo también estaba vacunado. Te acabo de decir algo que a los 10 minutos ya estaba tranquilo, ¿sí?
la generación de pánico fue terrible también, lo de las noticias. Uy, los medios dieron durísimo. Aunque tú veas o no veas noticias todos los días, que 10.000 muertos, que 15.000 muertos, que los casos, eso te hace mella. Claro. Y que cuarentena y no, digamos, si ya de un momento a otro paulatinamente empiezan a hacer apertura de los establecimientos comerciales, la gente... Y sobre todo que la gente ya se siente un poco más cómoda en el sentido de que hay una mayor cobertura en términos de la vacunación. Entonces ya, si yo ya estoy vacunado, me siento más tranquilo. En ir a un sitio. Y que el hecho de saber por lo menos que acá todos ya estamos vacunados, pues ya eso da un parte de mediana tranquilidad. Reduce mucho la probabilidad. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero mi pensamiento, pues después de que todos, como en mi familia y la familia de Juli se vacunaron, como que mi pensamiento es, ya nos guardamos lo que nos teníamos que guardar, ¿sí? Y ya nos vacunamos, o sea, ¿qué más hacemos? Sí, ya toca pues salir a la vida, güey, o sea, retomar. Pero, vivir. pero muy egoísta tu posición. Porque dices, yo estoy bien y los míos están bien, entonces ya... Pero hay que seguir teniendo los cuidados posibles. ¿Cómo cuáles? Pues si no tengo que salir, si no es obligatorio, pues no hacerlo. Irme a rumbas de 200, 300 personas, pues no es tan objetivo como pensaríamos, porque siguen existiendo muertes por COVID. Pero, Cami, ¿tú no crees que de pronto yo he pensado que por lo menos las personas antivacunas o las personas que no quieran vacunarse por aquella razón no puedan estar en desventaja contra el resto de la población, no necesariamente por el COVID? Porque yo entiendo tu punto, pero también me pongo a pensar, quizá como Jaime, el hecho de estar todo el tiempo en la casa de una u otra forma me puede enfermar. Claro, generar más vulnerabilidad, exacto. ¿no? Yo les tengo una cifra... Pero venga, porque es que usted ya se agarró conmigo. Entonces, No, pero no. No, pero ¿qué? ¿Cómo fue? Pero vea, marica, es muy raro porque desde que yo arranqué a trabajar ya han sido más o menos 2 meses. En agosto estamos a noviembre, uy, ya más, weón. Agosto, septiembre, octubre, 3 meses ya camellando en la música. Yendo a fiestas de mínimo 100 a 200 personas o incluso más. Y ni a mí ni a los míos nos ha dado un síntoma de gripa durante ese tiempo. ¿Qué explicación le das tú a eso? Pues que los tuyos ya están vacunados, ya tuvieron la primera inmunidad tanto natural como la artificial. Pero es que si yo les digo, en Colombia somos 51 millones de personas. ¿Pero por qué es 51.500. egoísta? O sea, porque te voy a dar una cifra que solo 22 millones de esos 51 están vacunados. el 40 y pico %. Exacto. Entonces, claro, tú y los tuyos ya están vacunados y probablemente a las rumbas donde tú tocas, pues llegan con su carnet. Pero esas personas salen No, y tienen ahorita no contacto. porque no lo exigen todavía. Pero Camilo, Seguramente en algún momento. vea, pero ¿cuántos de ese porcentaje que usted dice, cuántos de ellos son, digamos, decisiones propias de que no se quieren vacunar? ¿Y no sería algo también egoísta por parte de ellos hacia uno? ¿No podrían ser un foco, digamos, de contagio más grande y demás? Sí, pero estamos en un país, digamos, que también tiene pocas posibilidades. Sí, claro, tú tienes razón. Existe una población que decide no vacunarse, pero también hay otra que no puede, ¿sí? ¿Por qué? ¿En Bogotá? Sí, No, en zonas rurales me Bueno, refiero. yo toco en Bogotá, yo no toco en una zona rural. Sigue siendo muy egoísta esa posición. No, marica, no me parece egoísta porque yo, digamos, es un trabajo, ¿sí? Estás hablando desde tu perspectiva, desde tu experiencia. Claro, egoísta si hubiese sido, por ejemplo, cuando no había todavía vacunación y bueno, mis papás ya tienen una edad importante para todo riesgo y sí, yo me voy de fiesta y vuelvo y los saludo y sí me la paso con ellos o lo que sea. Pero cuando yo tomé la decisión fue porque ya todos estaban vacunados, ya llevan un tiempito después de la segunda dosis, o sea, cuando dije, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer como sociedad y lo que me corresponde a mí, güey. Entonces ahí le tocó volver a las canchas. Ya En volví este a las caso, canchas. a las ¿cómo se llama? La tarima. Las discotecas, Las canchas de la irresponsabilidad. No, y que además también es un ingreso. que Claro, usted tiene, marica, es un eso trabajo. reactivación económica. Sí. Claro, Ahora, claro. Cami, lo que Ahora sí, Camilo. Ahora No, sí. pero les estoy dando un número. Pero perdón, Bueno, dale, antes de que sigue. les estoy dando un número y Jaime decía un porcentaje muy acertado. Y es 40% de la población vacunada. ¿No les parece
que hay otros 60, ya sea por decisión, como dice Dani, como soy antivacunas, o por la situación general, están comiendo mierda, están en riesgo de muerte, pues deberíamos al menos hacer el intento de seguir con la cultura del espacio, el tapabocas y limitar un poco esos encuentros donde haya mucha población. Ahorita ya están hablando del Estereopicnic, ¿no? Ya hablaron de Jingle Bell Rock, de varios conciertos y marica, un Pues concierto es que no eso baja también se de- venía hablando desde la Copa América, ¿no? Que querían montar la Copa América a la hora A la mala, cuando también. todavía ni siquiera A lo maldito el sea. porcentaje de vacunados era muy, muy poco y simplemente por un capricho del fútbol. Que a mí Yo siento eso que- sí me pareció lo más absurdo cuando uno ve. En ese momento que ya, digamos, ha aumentado la cantidad de vacunados, sí pienso que hay una nueva reapertura, pero también debe ser gradual, de acuerdo a eso, digamos. Y creo que se deben crear políticas para darle el alcance a esos otros 60% que hace falta de esa vacunación. Sí, falta inversión Mira, en yo eso. digo que, o por lo que he visto, ¿sí? Que nosotros podremos ir, nosotros como sociedad, quiero decir Colombia, podemos estar un poco atrasados a la reapertura como se ha venido dando en otros países. ¿Sí? Tú ves, digamos, los estadios en Europa, 40.000, 50.000 personas sin tapabocas, digamos, acá estamos como en el proceso de reapertura, pues es lo que he evidenciado. ¿Mm? Pero remitiéndonos a los escenarios inmediatos, a los que tenemos alcance, la rumba, ¿sí? De esas personas que van a rumbear, ¿sí? Yo me atrevería a decir que los que no están vacunados es por convicción. Estoy hablando de acá, en Bogotá. En Bogotá, sí, En que, Bogotá, la sí. oportunidad de vacunarse casi que está para muchas personas, por Exacto, no decir ¿sí? todo el mundo. Entonces, yo creo que una persona, bueno, no sé, es que yo he escuchado, sin conocer mucho del tema de la vacuna y el tema biológico, que la vacuna no te hace inmune al COVID, sino que tú no te mueres. Sí. Es- Evita el riesgo de enfermedad grave. Le da a tu sistema inmune un conocimiento sobre cómo manejar esa Exacto. bacteria, Sí. ese bicho. Pero entonces, una persona que no se vacune no podría ser como más egoísta para con sus allegados, no por Total, esa weón. persona en sí, ¿sí? Porque dice, es más, no sé si ustedes escucharon alguna vez y por eso yo ahorita hacía la referencia a la población muy joven, ¿nunca escucharon de las fiestas COVID? No. Que la gente iba y con la a intención de contagiarse. contagiarse Ah, para que Para evolucionara más generar rápido. inmunidad también Sí. y toda la El- vuelta. a mí no se me hace una idea tan descabellada, ¿sí? Porque ellos lo que decían es, hasta ahora está empezando esto, si nos enfermamos ya, cogemos UCIs, somos como pioneros en esto, nos van a tratar, pero sí puede ser un tema egoísta para con sus allegados. Si el chino tiene 20, 25 años y se va a enfermar, pues muy probablemente pueda A sobrellevar esa contagiar a- situación, pero de pronto la abuelita Claro. la que va a visitar no Exacto. va a tener la Es más egoísta ese pelado que va a la fiesta Exacto. sin haberse vacunado y al otro día está visitando a la abuelita. Es decir, ahí sí yo siento que sí hay un tema de irresponsabilidad importante. Exacto, sin juzgar ninguna de las posturas, yo personalmente Antibio. me inclino un poco más que es más egoísta el que no se vacuna, más allá de su postura, ya sea religiosa, ya sea política, pero O esa conspirativa. persona, Bueno, independientemente ahora- de su postura, va a tener una relación con otro y es el otro el que se puede ver más afectado. Total. Yo te pongo un ejemplo, Chacho. Hay abuelitos. Imagínate un abuelito acá en la sabana de Cundinamarca. Vio noticias, vio en Facebook alguna vaina así que decía que la vacuna era negativa. Él no tiene la culpa. Él se dejó afectar por una información mediática errónea. Se deja afectar por eso y dice, no, yo no me voy a vacunar. No es una persona que tenga una perspectiva antivacunas de toda su vida y que aquí, no sé, no me voy a vacunar. Sí, de algo nada. muy mediático. Exacto, se dejó afectar por una información falsa porque en Colombia nos dejamos afectar Sí. por información falsa y por eso votamos por quien votamos. Entonces,
esa persona es culpable, esa persona es mala por no aplicarse esa vacuna y después entonces llega el sobrino, el primo lejano que estuvo en una rumba de Jaime, lo ahora es contagia culpa mía. y eventualmente la persona muere. Pero es que esa situación que tú estás dando pasa todo el tiempo y pasa con muchos temas. Por eso, pasa es con el negativo, tema política, que es todo lo otro. ¿Te parece egoísta entonces de parte de esa persona que desde su ignorancia dice, ay, sí, yo vi que esa vacuna era mala, yo no me la voy a poner? Ser Que nos iban a ignorante- controlar. Pero es que Cami, vacunar al 100%, eso no, o sea, y eso siempre pasa con todo, pasa con la política, pasa con temas religiosos, hay unos que creen que está bien, hay otros que creen que está mal. O sea, la posición que tengo de pronto no es muy exacta, pero es de la tendencia, de como lo que he siempre. visto. Son medio tibio. De lo que he visto, no, cifras. La gente que se está muriendo ahora son los que no están vacunados. Entonces, más allá de la postura que yo pueda tener, si es buena o mala, si yo veo que se están muriendo 100 personas y de los 100, 90 no estaban vacunados, pues hombre, algo de sentido común debe haber, que la vacuna sí evita alguna O de vaina. los Es hijos mi diciéndole, postura, papá, es ta, mi ta, ta. postura, Claro. exacto. Más allá de lo que pueda pensar esa persona que está bien o que está mal. Porque es que hay cifras que lo respaldan. ¿Cómo está la vuelta ya? Bueno, ya sabemos que el que tiene mucho dinero acá es Nesticor. Tuvo la oportunidad de ir ¿Cómo a está? Chicago. ¿Cómo está ya tu- Duró como tu 20 programa? días en Chicago. ¿Cómo está la vuelta allá? ¿Cómo pilló el tema de la dinámica? Bueno, no, pues allá, digamos, en temas de aglomeración, ahí, digamos, se respeta mucho el tema del distanciamiento social en una ciudad más que otra. Digamos, Porque estuviste por varias ciudades. en Cuenta. Chicago sí la gente, digamos, se ve más, se entiende más desde el tema del autocuidado, desde el tema del uso del tapabocas en zonas públicas. Para ir a los restaurantes no piden el carnet de vacunas. En cambio, en Nueva York sí, en todos los lugares sí piden carnet de vacunas. Entonces, pero se ve también más aglomeración, se ve mayor cantidad de gente. Entonces, es algo que ya uno lo puede entender desde la dinámica de la necesidad de salir. Entonces, como que ya todo el mundo se acostumbró. Entonces, ya en el metro, pues la gente va con su tapabocas, en centros comerciales con el tapabocas. Ya cuando está en el exterior, pues ya la gente sí puede caminar sin tapabocas. Entonces, digamos, ya es una cultura más del autocuidado. Ya depende de uno. Yo No está tan escuché... reglamentado como en un comienzo. En los lugares, en los sitios Ok. públicos, que es lo que yo pude identificar, que piden el carnet de vacunas. En Estados Unidos se reportaron como 4.2 millones de personas que renunciaban a sus trabajos. ¿Tú percibiste algo de eso? Sí, ¿O y gente- sí pude ver como varias, digamos, en varios restaurantes que se necesita personal. La gente no, como que desistió de ir a trabajar, entonces como que prefiere quedarse en su casa. Porque también hay, digamos, políticas que les dan como beneficios y inclusive cuando usted lleva como 3 meses después, si usted va y se vacuna, se pone la tercera dosis, le dan dólares por irse a vacunar, le pagan por irse a vacunar, entonces... Eso es lo que falta acá. Sí, marica, y Lucas. no, yo siento, por ejemplo, tengo personas cercanas que todavía sufren mucho con el tema del virus. Y a mí a lo bien me da cagado porque también es una posición muy respetable, ¿sí? Hay gente que se sigue cuidando muchísimo y eso. No, y eso está Digamos, bien. Está bien, sí, pero me da cagado porque en algún momento también lo sufrimos tal vez nosotros y era que uno sufre con esa mierda y se preocupa y anda predispuesto con todo y entonces va a un Malestar restaurante psicológico. y el mesero tiene el tapabocas hasta acá, entonces... Pues ahorita ya nada de esas mierdas me estresa, pero sí hubo un momento en que... Claro. Y hay mucha gente todavía que se estresa mucho por eso. Y me da cagado. Y hay contextos en los que de pronto desde lo que pretende también el gobierno y demás no son lógicos. Por ejemplo, Transmilenio. Ponen a Es hacer re una ilógico, fila, weón. distanciamiento social y mandan después un todos bus cada pegados. 10 minutos y pues la persona no puede esperar a que venga el otro bus y esa mierda llena. Entonces a veces también hay contextos o hay medidas que no se ejecutan Por ejemplo, bien. eso, marica. Y que se sube el vendedor ambulante y para hablar, o el que va a pedir plata y se quita el tapabocas y comienza a hablarle a todo el mundo. Entonces yo digo, como qué incomodidad, de verdad, la gente que sí se cuida porque el contexto no va para eso. No, ¿sí? y es que la cultura también, digamos, me di cuenta porque haciendo la fila para entrar a un restaurante, está el distanciamiento social.
Pero aquí uno va a un restaurante y está marcado en el piso y la gente va y se cola. Cultural, Sí. ¿cierto? Sí, es una vaina que... Uno deja el espacio y la gente llega y se mete por No, ahí y al como que no comienzo está había haciendo la fila. una mesa cada 3 metros, ahora ya Exacto. están Tú ves la todas, fila weón. afuera, ¿sí? Y entras y que gel, que ven, te tomo la temperatura, pero yo creo que es una cuestión más protocolaria que en Más verdad con un de sentido. cumplimiento de la norma Exacto. que... Entonces, listo, tú haces la fila, pero de ahí para adentro, lo que tú dices, las mesas... No, es que el modelo económico tampoco aguanta. Si un restaurante Total, que atiende marica. 50 mesas y que por protocolos tiene que atender 15 y de una u otra forma ve que puede volver a atender las 50, pues las mete y vuelve a hacer la misma fila y ya con eso de una u otra forma pues regulan, ¿sí? A mí lo que me preocupa del tema de las vacunas, más allá de la posición que pueda tener cada uno, ¿sí? Es que el COVID, yo digo, esto ya... Se quedó. llegó para quedarse, o sea, esto ya no se va a ir. Es que las personas que no estén vacunadas, más allá que les pueda dar el virus, entran en una desventaja, no con el virus, sino con el resto de población que es mayoría que está vacunada. Entonces, no necesariamente el COVID, pero cualquier otra afección que pueda afectarnos a nosotros, ellos van a estar en desventaja. Es lo que yo percibo. ¿No creen? Sí. ¿Qué pensamiento? No, marica, que finalmente, o sea, el tema de ser antivacuna o no vacunarse, finalmente va a ser la nueva cédula. Vieron que ahorita para noviembre, pues ya toda la vuelta va a ser que cualquier sitio donde haya aglomeración, usted tiene que entregar su carnet. Entonces, si usted quiere ir a, no más para viajar, weón, va a ser un requisito. Oye, sí, Pero ya. ustedes Ya son vieron esa requisitos, güey. noticia que no entiendo el sentido común muchas veces de las personas, pero bueno, ya cada loco con su tema, que la vacuna es gratuita, pero sin embargo iba gente y compraba el carnet de vacuna mostrarse. para no vacunarse y el carnet valía Muy 10.000 cultural pesos. acá, güey. Y tiene que ver mucho con lo que decía Camilo, por ejemplo, del viejito. Exacto, weón. pero entonces un tema de digamos, mal es más por la informarse. cuestión de reglamentación que de pronto pueda entrar, pero en verdad, digamos, mi intención no va a ser vacunarme. ¿Ustedes si qué es la motivos, intención, qué ¿no? motivos han visto para no vacunarse? O sea, ¿por qué no se vacuna la gente? Uy, El tema religioso. La ignorancia. El tema El tema religioso es muy fuerte. porque las vacunas son con fetos, entonces el feto, sí, no deben hacer eso, entonces por Sí, temas sí, religiosos. ya Sí, Desligadas esa vaina. ¿Y Camilo? Yo escuché varios argumentos dentro de los que decían como eso, que te querían controlar con un chip y pues que eso iba también a... y que como era experimental nuevo, Dale. como está era en tu caso. experimental no se había probado, entonces que porque iban a sacar una vacuna así de rápido si no sabían a futuro Como qué que no tan tenía funcional iba a el ser. tiempo necesario para saber los efectos. Exacto. Dentro de las racionales que yo he visto es, primero que sí ha habido unos casos de vacuna que pueden generar alguna alteración. Y eso es un porcentaje muy mínimo. Sí. Entonces la gente lo tiende a De 100.000 generalizar. A grandes rasgos, sí. 6. Que le dio una hidrocefalia, bueno, que le dio algún tipo de afectación. Y la otra es que ya gente que tuvo, pues se siente inmunizada. Ok. Pero pues como el virus es tan cambiante, no Las cepas, ¿no? Que las cepas. Porque es que ahorita el pico en Europa y en Asia volvió a subir. Está O sea, alto. eso sí es Es raro. muy raro, ¿no, weón? Es muy y en raro esa Alemania, vaina. que supuestamente cada día aumenta, empezaron con 10.000, después 14.000, 16.000 y entonces Pero como también- que cada día va subiendo la... Pero también es por el índice de vacunación que es bajo, porque la gente de verdad no se quiere es vacunar, que exacto, marica. por lo menos yo hablaba en estos días con mi cuñado que es croata y él me explicaba que en Croacia se disparó y yo le preguntaba que por qué y él me decía que es que allá no está reglamentado. De pronto como acá que si tú quieres ir a un lugar público o algo, no, ya si no quiere vacunarse no le exigen carnet, entonces hay mucha gente que por convicción no se vacuna y como no está reglamentado, pues ellos son los que causan esos picos, según él. Bueno, vamos cerrando ya este episodio que les contamos a la gente. Se vienen grandes cosas. Pero no, era un episodio como para hablar un poquito sobre un tema de qué había pasado con nosotros. Nesticor viajó, Chicago, Nueva York. Sergio se calvió. Daniel. Retomamos trabajo Dani se también. perforó. Bueno, retomamos trabajo Que presencial. también es Trabajo el trabajo presencial, también ha sí. sido, pues es una variable muy difícil de controlar. O sea, me han llegado usuarios que
de una le dan la mano a uno, pues socialmente es difícil decirle no. No los me da la abraza. mano que... O lo que decía Jaime con el tapabocas acá, pues ya son variables muy, muy ¿Ustedes no difíciles. creen que el tapabocas incluso puede ser como todo el tiempo respirando? El Sí, mismo una mamera, aire? Eso es güey. Ya me feo. fastidia el tener ¿Respirando qué? tapabocas. El mismo aire todo el tiempo de uno a eso de ser... A mí se me ocurre hasta antihigiénico. No, pues si cambias un tapabocas. Bueno, No, no, no. Póngaselo ya. ¿Cómo te lo pones? Ahorita sale con el señor del tapabocas. No, que al principio decían eso. Ay, es que estoy inhalando dióxido de carbono. No, marica. Y son Para eso está pendejadas. diseñado. Sí, claro. Sí, a mí es más como por la incomodidad. Sí, de ese tenerlo. fastidioso. Ah, entonces digan eso, me No, incomoda. yo lo dije. Ah, entonces Sí, pero a mí Porque también, él tiene que a mí pelear también, conmigo Camilo. todo el tiempo. Pero sí, a mí me incomoda el resto. Igual, pues, donde hay que usarlo y yo lo hago es realmente por respeto como a las otras personas, ¿no? Porque no todo el mundo se siente cómodo. Exactamente, weón, sí. Y yo creo que eso es importante, digamos, el continuar con esas medidas de autocuidado, el tapabocas, el lavado de manos, independientemente de lo que, si ya estamos vacunados o no, es una medida de prevención y de evitar posibles otras... Esa es una bonita invitación y que con lo que podemos cerrar esto y es eso, que si conoces a alguien que no se haya vacunado, hacerle presión, si puedes aportar en algo, hacerlo. Si yo puedo usar bien mi tapabocas para salir, pues lo voy a hacer. No, si puedo ¿ustedes mantener la recuerdan ese distancia. video del man que no tenía tapabocas y el otro día le metía un cachetadón y la gente de alrededor... todo el De mundo los- se- Camilo, eso va a ser El ese tema es Voy a un castigo empezar a social y hacerlo. la gente ahí cuando hace caso es castigo social. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, ayer iba en el Transmi y había un man sin tapabocas, güey, pero ni siquiera mal puesto o Nada, acá no lo colgado, traía. Nada. Entonces yo veía al man y yo decía, ¿qué piro, güey? O sea, hágalo por respeto a la gente, ¿sí? O sea, si usted sea el que menos cree en la vuelta, nada, pues si está en un contexto donde todo el mundo se está cuidando, Exacto. Pues eso pues sí. cuídese. Es lo que yo digo, si tú vas por la calle y no hay nadie alrededor y yo pues no tengo problema, pero en un espacio cerrado en donde, y es curioso, ¿no? Ahora uno, porque me pasó una vez, se me quedó el tapabocas y te ven mal, o sea, como si no traes el tapabocas, es Como sin calzones, sí. como sin calzones, sí, exacto. Entonces, por respeto, por contexto. Ok. Bueno, ¿algo más para decirle a la gente? Nos vemos pronto. Se vienen grandes cosas. Pero no, los extrañamos muchísimo. Seguramente algunos de ustedes o muchos también nos extrañan y ya estamos retomando, ya estamos juntos, estamos los 5. No se fue Camilo, era un chiste nomás. Me tenían Lo Lo amenazadísimo. intentamos. Pero el Lloró. Eso está como el COVID, llegó para quedarse. Un abrazo, somos de Mentes Racionales.